La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Muy feliz domingo, Día del Señor, 19 de marzo. Hoy es el día de San José, pero como cae en domingo, se traslada a mañana. Entonces, mañana celebraremos la gran solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Y hoy celebramos el domingo cuarto de Cuaresma, también llamado Letare, que significa alegraos. Alegraos, ¿por qué? Pues porque se acerca la hora de nuestra redención. Se acerca la hora de la Pascua del Señor. Nos vamos acercando ya a la Pascua del Señor. Estamos en nuestros ejercicios espirituales de nuestra familia María con nosotros. Hoy terminamos nuestros ejercicios espirituales. Podéis verlos en mariaconnosotros.org. Tendremos una meditación por parte del Padre Alfredo a las 9 de la mañana y otra a las 4 de la tarde, hora España. Hagamos estos ejercicios con todo nuestro corazón para que den mucho fruto en nuestro espíritu. Hoy estoy un poquito cansado porque estoy grabando ya el Evangelio a última hora de la tarde y he tenido un día muy intenso. Así que voy a intentar sobreponerme al cansancio y ayudaros todo lo posible, porque aunque estoy cansado, la verdad que estoy deseando encontrarme contigo. Llevo todo el día preparando este momento. El Evangelio es de San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. Es un Evangelio largo. Vamos a escucharlo con pausa y con mucha atención, porque es un Evangelio que si lo escuchamos con atención, vas a sentir cómo el Señor te habla al corazón. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo.
Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre, que se llama Jesús, hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó:
Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y se postró ante él. Dijo Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, mi querida alma contemplativa, tenemos este maravilloso evangelio del ciego de nacimiento que milagrosamente es curado por Jesús. Y hablando de ceguera, os voy a comentar algo que explica San Juan de la Cruz sobre la noche espiritual. Dice así San Juan de la Cruz, con respecto a aquellos que están en la noche del sentido. Los que de esta manera se vieren, o sea, los que se encuentren en medio de la noche. Si te encuentras, mi querida alma contemplativa, en medio de la noche en tu alma.
los que de esta manera se vieren, conviéneles que se consuelen perseverando en paciencia, no teniendo pena. Ten paciencia. Si estás en la noche oscura, ten paciencia. No tengas pena. Confíen en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan, ni les dejará de dar lo necesario para el camino, hasta llevarlos a la clara y pura luz de amor, que les dará por medio de la noche oscura del Espíritu, si merecieren que Dios los ponga en ella. O sea que entrar en la noche oscura del Espíritu es para los que lo merecen. No es un castigo de Dios. La noche oscura del Espíritu es un premio de Dios a los que son fieles y le aman mucho en las etapas anteriores. Entonces, si entras en la noche oscura del Espíritu, es porque vas bien en el camino espiritual. Ten paciencia. Sopórtalo como puedas. Trata de confiar en Dios. Y por hoy, nada más. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.